farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como todas las semanas, arrancamos con la columna de Azul, quien va despacito, despacito ganando su espacio. Hola Marcelo, hola Azul, ¿cómo están? Díganme de qué van a tratar el tema de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ivonne? Bueno, esto va a ser una sorpresa que nos va a traer Azul, así que contame, Azul, ¿qué es lo que preparaste para hoy? Hoy vamos a hablar de un documental que se llama La Píldora Roja, hecho por una chica que se llama Cassie Jaye, que es una chica que es feminista. Pero lo que tiene es que el documental entrevista a grupos que son activistas por los derechos del hombre, pero también lo mezcla con grupos que son feministas. Pero antes me parece habría que ver el tráiler. Entonces, bueno, para empezar a ubicarnos, y después hablamos bien cómo. Bueno, así entonces que vemos el tráiler. Vemos el tráiler. One in 3 American women and equal rights for women in the United States have been found guilty of raping a West Virginia teenager. Misogynist rantings would be at home in the far-reaching internet subculture widely described as the men's rights movement. Declaring the month of October to be Bash a Violent Month. I decided to go where no feminist has gone before and meet these men's rights activists. Men and boys are in crisis and they need your support because they are human beings too. And you will not shame anybody here into silence about it anymore. Every society survived based on its ability to train its sons to be disposable. The U.S. government does not want to send you to die. It would rather send me to die. 93% of workplace fatalities are men. 4 of 5 suicides. The family court system truly is biased against men. I mean, there's just no question about it. How can anybody not be angered by it? But if you start to talk about those issues, people get hostile. You are f***ing scum. We're somehow disempowered because we're white men. Maybe it's just because you're pathetic. The paradigm that most people live by. Men have all the power, women don't make the same money for the same work. That is feminist training. Flexibility in roles is where we should be all headed. So where do the men's movement and feminism disagree? Is the men's rights movement the gender version of the white nationalist movement? The men's rights movement is part of the backlash. Grandfather's generation probably had it pretty well, you know, grow up. She told her friend she's going to trick me into fathering the child. I called a bunch of domestic violence shelters. Every place said, we don't help men. When I reported my domestic assault, I did not bring up the fact that I was sexually assaulted. There was no way he was going to believe that I was going to be a victim of sexual assault. All the evils of the world's from patriarchy, but we're the ones dying, and we die for you guys. I don't know where I'm headed, what I believe. This is not flattering to men to talk about men's vulnerabilities. We're not blaming men. We just named everything bad after them. I think I agree with everything you said, but there's still some kind of unsettling doubt. Como todos los trailers, se venden bien. Sí, o sea, te da ganas de ver realmente lo que pasó. Es un documental largo, ¿no? Dura 1 hora, 1 hora y media, por ahí. ¿No? Contame un poquito más de qué se trata, aparte de lo que pudimos ver ahí. Bueno, en el documental, como se vio, entrevistó a grupos que son activistas, como mencioné antes, por los derechos del hombre y habla de problemáticas del hombre. Y también, pero también, sobre todo más en la parte final, habla con grupos que son feministas. Y en varias ocasiones les pregunta, ¿viste?, cómo las compararían a las dos ideologías, cómo se pueden complementar. También lo que hace es, a lo largo del documental, mantiene como un video diario en el que
va comentando sus pensamientos a lo largo que lo va haciendo este documental. Y al principio ella, como ya venía con una trayectoria feminista muy fuerte... Sí, hacía varios años que hacía como 10 años que ella venía haciendo documentales con problemáticas de la mujer. Empieza como a contar y a mostrar, ¿viste?, sus sentimientos, cómo iban cambiando también sus ideas y cómo la perspectiva en la que miraba las cosas. ¿Cómo se le ocurre hacer esto a alguien que es feminista? O sea, ¿lo hizo con la idea de burlarse realmente de lo que estaba pasando, por curiosidad? Pues ya en el documental creo que se pregunta un poco también eso, ¿no? En realidad, por lo que explicó adentro del documental, ella en realidad vio una foto, vio una noticia donde... de uno de los entrevistados que después entrevistó ahí, y se había indignado por lo que decía. Algo como que había un día en el que había que pegarle a las mujeres, no sé, algo así que estaba hecho para crear controversia, para hacer escandaloso y llamar la atención. Y ella, en vez de simplemente enojarse y no darle más bola, como que empezó a leer, a investigar y decidió hacer este documental, con la idea nada más de que se diera a conocer esta gente. Sí. Y terminó... Y ahí empezó sorprendiéndose porque empezó a notar que había cuestiones humanas del otro lado también. Sí, datos como los que decía ahí, 93% de las muertes laborales son de hombres, 4 de cada 5 suicidios son hombres. Todo lo que el sistema jurídico, sobre todo con la custodia de los hijos, en el divorcio siempre está más inclinado a favor de la mujer. Sí. Siempre son temas que lo que deja claro con el objetivismo en que presenta todo es que sí, las mujeres tienen problemas, pero los hombres también. Y lo que hace el feminismo es que no los toma en cuenta como los tendría que tomar. Claro, porque creo que en realidad el problema que hay acá, que es lo que intentamos a veces hablar, es que el problema es otro, el problema es el sistema en sí. Y sí, nosotros en realidad nos terminamos dividiendo entre hombres y mujeres, facilitando entonces el trabajo de ese propio sistema. ¿Tenías un videito más para mostrar? Sí, es una entrevista donde ella explica por qué no es feminista y habla de ese tema. Así bueno, que lo ponemos ahora entonces. So that's no question. I'm always going to be for women's rights, but feminism is an ideology that believes that women have always been oppressed by men, that men are the privileged gender, and that we need to work on women's equality before we can discuss men's. But there's no real sign of of women achieving equality in a feminist perspective. And anytime there is something on the ballot or legislation to help with men's issues, like in joint custody or rape laws, radical feminists oppose it. So I don't see that as the movement for gender equality when men are being stepped on in the process. Bueno, quedó bastante claro lo que ella piensa ahí en el video. Lo que quería yo hablar un poco también era de las dificultades que tuvo para hacer y para publicar, para estrenar este documental. En cuanto se enteraron de la temática, sobre todo de la gente que iba a ser entrevistada y que iba a tener una voz en este documental, en muchas universidades hubo protestas para que no se estrenara, violentas. ¿El problema de financiamiento? Y los mismos patrocinadores que le están financiando los documentales anteriores, en cuanto se enteraron de la temática de no le financiaron, y hizo una campaña en Kickstarter, y con las donaciones de la gente logró llegar a $100.000 que recaudó y ahí lo pudo hacer. Sí, bueno, eso es uno de los temas siempre que estamos mencionando. O sea, hay micrófonos solo para una parte de la historia. Claro. ¿Algo más te quedó para decirnos? Quería comentar que es interesante el documental porque ofrece una perspectiva que no se suele escuchar. Una de las cosas, por ejemplo, que decía era que un argumento que usa mucho es lo de las guerras, que las mujeres no iban a pelear porque se las consideraba débiles. Pero hay un hombre ahí en el documental que explica, no, es que en realidad los hombres son descartables para la sociedad. No tienen el mismo valor. Por eso cuando se hunde un barco es niños y mujeres primero. Porque los hombres siempre va a haber. No es tan necesario. Tiene más de una lectura. Claro, entonces es interesante, es eso. Bueno, vamos a dejar igual el link para verlo, pero igual lo recomendable es que la busquen por ahí por el nombre en inglés de Red Pill. Sí, y aparece subtitulado. Claro, porque este tipo de documentales se suben y se bajan permanentemente por una serie de denuncias. Así que bueno, entonces esto es todo por el programa de hoy y bueno, y vamos con vos por hacer
seguir con el programa. Muchísimas gracias, Azul. Realmente es un gran aporte lo que nos estás haciendo en cada programa, así que te vemos la semana que viene. Y a vos, Marcelo, nos vemos en un ratito con nuestro invitado en el IBEN, así que no se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, Ezequiel Ramoneda, del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del IRI, de la Universidad Nacional de La Plata. Ezequiel, bueno, es un viejo amigo que venimos trabajando juntos desde hace muchos años para conocer un poco más en profundidad esta región. Pero antes de llevarlos con él, los voy a invitar a la primera parte del informe que les preparamos. Vietnam es un pequeño país ubicado en el sudeste asiático que se ha transformado como un símbolo de resistencia al colonialismo occidental. La historia de esta nación es milenaria, pero si repasamos los sucesos del siglo XX, nos encontraremos con una primera resistencia a la ocupación francesa en Indochina, la región donde se encontraba el actual Vietnam. El colonialismo francés era ya obsoleto, estaba condenado a la desaparición. Una corriente descolonizadora recorría el mundo y nacían decenas de nuevos países. Los términos en que estas nuevas naciones veían la luz implicaban una reforma cosmética, porque los intercambios comerciales se mantenían radicalmente favorables a las antiguas metrópolis, quienes además solían mantener el control político indirecto, manteniendo a sus ex colonias en la miseria. Este modelo fue el que defendió Francia, pero que encontró su fin con la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Previamente, la Liga de Partidos Nacionalistas, Viet Minh, encabezada por el Partido Comunista, había conseguido establecer en los territorios de Cochinchina, Annam y Tonkin el primer estado vietnamita independiente en este siglo, con la capital en la ciudad de Hanoi. La aceptación inicial de Francia cambió debido a las diferencias surgidas a raíz de las disputas por temas de orden político y económico. Con respaldo de Francia, Bao Dai, antiguo emperador de la Indochina francesa, que había abdicado, convencido por Ho Chi Minh, fue nuevamente puesto en funciones por Francia, instaurando el Reino de Vietnam del Sur en julio de 1949, fijando la nueva capital en Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh. De esta manera, el país quedaba dividido en dos partes, en consonancia con una época que nacía y se conocería como la Guerra Fría. Un bando capitalista contra otro socialista. Los acuerdos de Ginebra para cerrar el conflicto establecieron la retirada de los franceses, un armisticio, la división temporal de Vietnam en dos países separados por el paralelo 17 y el reconocimiento de la independencia de Vietnam del Norte. En 1955 fue designado Ngo Dinh Diem como primer ministro del Estado con el apoyo de la CIA estadounidense. Ngo Dinh Diem necesitaba legitimar su poder, por lo que realizó un referéndum para establecer una república en el control del sur. El referéndum dio un resultado de un 98% a favor de Diem. El fraude fue tan evidente que tendría consecuencias. Bao Dai, pese a que contaba con el apoyo de Francia, de los budistas mayoritarios en el país, entre otros grupos influyentes, debió nuevamente exiliarse hasta su muerte en 1997 en París. El plan apoyado por Washington establecía que en 1956 debían celebrarse elecciones para la reunificación del país, pero había un inconveniente. Las estimaciones previas daban como ganador a Ho Chi Minh, líder comunista. Estados Unidos ya había establecido su política de realizar un cordón sanitario alrededor de los estados socialistas. Las teorías geopolíticas que ganaban fuerza en la época, basadas en el pensamiento del británico Mackinder, consideraban que el centro político y económico del mundo era Eurasia, y que las áreas periféricas, costeras, eran el campo de batalla. Nicholas Spiegelman, otro referente en el nuevo pensamiento geopolítico, si bien tenía diferencias con el británico,
coincidía en que el terreno en disputa entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se traducía en una confrontación entre el Heartland, Eurasia, en manos del socialismo, y el atlantismo. Dentro de ese cuadro, las zonas costeras, el Rimland, eran las zonas de confrontación directa entre ambos poderes. En el sudeste asiático, Vietnam era la frontera a defender. Si Estados Unidos quería contener el avance del socialismo, debía frenar su expansión en Vietnam, como había sucedido en Corea. Las elecciones dejarían al país en manos del comunismo, por lo que se decidió evitarlas con diferentes argumentos, como que en el norte no había libertad para decidir sin presiones. Hanoi no aceptó la suspensión y proclamó su propósito de reunificar. La paz acordada en Ginebra llegaba a su fin. Ezequiel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta estar acá. Sí, para nosotros también. Siempre, yo repito siempre, cada vez que nos vemos, que, claro, todos estos años trabajando con esta región de Asia y viendo cómo ha crecido, ¿no? Ha crecido nuestro desarrollo en Argentina, nuestro conocimiento sobre estos países. Yo creo que, perdón que te interrumpa, si hay algo que es realmente complicado de entender para la mayoría de los argentinos y para los latinoamericanos en general, porque el programa se ve mucho por internet en otros lados, es precisamente lo que es el sudeste asiático, porque hasta de Medio Oriente más o menos todo el mundo algo toca de oído, pero este es uno de los lugares claves que pocos entienden. En el informe hablamos un poco sobre la reunificación de Vietnam, porque siempre está bueno recordar la historia para hablar de la actualidad, ¿no? Así que para que los que nos siguen habitualmente puedan entender un poco y seguir el contexto y lo que vamos a hablar hoy, danos una breve reseña de qué fueron las reformas del Doi Moi. Bien, digamos, como bien mencionaste, Vietnam se reunifica en el año 76, luego de casi 30 años de guerra, si uno considera la guerra de Indochina, el periodo de las dos Vietnam, y después, bueno, la guerra de Vietnam. Luego, digamos, de unos primeros años de reacomodamiento, reconstrucción del país, del territorio, de la economía, de la infraestructura. Imagínense la herencia que tenía. En el año, digamos, de toda la cuestión de la guerra. Estaba arrasado. Arrasado, digamos, el 30% del territorio estaba, digamos, infectado por químicos, otras porciones de toda la infraestructura totalmente destruida por los bombardeos. O sea, fue una construcción de un Estado, no desde cero, sino desde menos 10, desde menos 20. Claro. Encima con una legión de gente dañada por los agentes químicos y todo, justamente las bombas. Justamente en este marco, con esta herencia, en el año ya 85, 86, las autoridades vietnamitas tratan de implementar, digamos, de readecuar la economía vietnamita para empezar a incentivar, por un lado, digamos, cierto grado de privatización de la economía, cierto incentivo, digamos, al pequeño productor, cierta apertura, no una apertura salvaje, sino una apertura selectiva, una apertura gradual, una apertura controlada de la economía al mercado, entendiéndose que Vietnam tenía que insertarse dentro del mundo. Y con esto agrego, las reformas de Doi Moi fueron relativamente muy exitosas, pero en la época del Doi Moi, 85-86, más allá de... Antes de la caída de la Unión Soviética. Antes de que empiece la perestroika. Exactamente, fueron casi, digamos, los inicios incipientes de la perestroika, bueno, coinciden más o menos con esta reforma del Doi Moi. Pero pienso que todavía seguía latente, seguía existente una herencia de la guerra que era el bloqueo comercial de los Estados Unidos. Eso recién se levanta en el 94. O sea, este intento de inserción, de apertura a la economía mundial, de tratar de representar a Vietnam en los mercados mundiales, tenía todavía una dificultad más, un escollo más, que era justamente este embargo comercial establecido por los Estados Unidos y con todo lo que esto conlleva. Entonces, digamos, recién el éxito se va a poder ver recién a partir de la década del 90.
bien consolidado con esas tasas de crecimiento de Vietnam al 10, 12% anual. De hecho, fue la segunda economía en crecimiento en Asia después de China durante muchísimos años. No sé cómo está posicionado hoy, si bien se frenó todo este auge de crecimiento que había en Asia. Bueno, justamente, digamos, ya a mediados de la década del 90 y hasta avanzada, bueno, la década del nuevo milenio, básicamente han sido tasas de crecimiento astronómicas comparadas, digamos. Yo me atrevería a hablar de un milagro, de esos famosos milagros asiáticos. Bueno, el milagro vietnamita eran tasas de crecimiento al 8, 10% anual. Claro, a ver, obviamente a la actualidad son tasas de crecimiento menos rápidas. O sea, uno dice, bueno, está creciendo menos rápidamente. No, pero está creciendo. Está creciendo. Claro. Menos rápido. Eso conlleva, hay que entender qué tipo de crecimiento. O sea, es una economía todavía mucho más madura de lo que era hace 10, 15 años atrás. ¿Y cómo afectó la distribución de la riqueza? Porque en China sí ha habido problemas en ese aspecto. Bueno, justamente eso ha sido uno, digamos, de los principales ejes que ha tenido, digamos, el desarrollo vietnamita, y vos, como vos recién mencionaste. Digamos, acá el tema de la distribución tenía justamente que atender a digamos, a todos los heridos, a todos los minusválidos y a todas las personas afectadas por la guerra. O sea, la distribución económica tenía un fuerte contenido social. O sea, hay un ministerio, inclusive, creo que puede ser que sean 5 millones de personas que estén damnificadas. Aproximadamente, a ver, no hay un número exacto, no te voy a decir tantos millones, pero para tener una idea general de qué hablamos. Y más o menos sí, digamos, entre la gente, minusválidos, estamos hablando de entre 2 y 2,5 millones. Entre gente con malformaciones, estamos hablando de unos 3 millones. Entre huérfanos y viudas, 1,5 millones. Digamos, es terrorífico, el saldo de eso. Lo que pasa es que acá no tenemos idea de lo que es una guerra, lo que es, y si trazamos un paralelo, en un país se crea un ministerio para cuidar, proteger, amparar a estos discapacitados que de cierta manera dieron su vida al país. Acá, cuando nosotros simplemente los tenemos como descarte, ¿no? Pero bueno, no vayamos a lo nacional, no vayamos a lo nacional. Sigamos con esto. Vos dijiste que el bloqueo de Estados Unidos a Vietnam duró hasta aproximadamente el año 95. Ahora, ¿qué pragmatismo de Vietnam cuando se levanta el bloqueo de aceptar una buena relación con Estados Unidos, su gran enemigo, ¿no es cierto? Como vos mencionaste, se remarcó la palabra, pragmatismo. Digamos, en este sentido, el pueblo vietnamita, las autoridades vietnamitas, no se podían llegar a permitir odios o recelos. ¿Por qué? Porque tenían que reconstruir un país. O sea, cualquier ayuda, cualquier oportunidad que podría ser aprovechada, tenía que ser tomada. Eso era, digamos, lo que se priorizaba frente a cualquier recelo. Justamente una especie, digamos, de giro pragmático, un giro realista, y sí, bueno, de pasar a ser, digamos, enemigos durante 20, 30 años, pasaron a ser en la actualidad aliados. Justamente el bloqueo se levantó en el 94, en el 95 se normalizan las relaciones. 20 años después, Vietnam es un aliado estratégico de los Estados Unidos y ya se levantó recientemente el embargo de armas, se está hablando de desarrollo de energía nuclear, digamos. Uno no podría entender eso. Ahora pusiste ahí el dedo en la llaga. 20 años después también cambiaron las cosas y China no es la China de hace 20 años. ¿Cómo es la relación con China a partir de los sucesos del Mar de China y las discusiones? Uno podría decir que, digamos, ahora la principal amenaza, por no decir el principal enemigo, es China. Ya Estados Unidos ya no es tan... Ese cuco que estaba en la década del 60, en la década del 70, ahora la mayor amenaza proviene de China. Y eso también conlleva este realineamiento de la política exterior o de las prioridades del gobierno vietnamita en lo que respecta a política exterior. En este sentido, como mencionaste, el crecimiento chino también se enmarca en la década de los 90 y se consolida en la década del 2000. Un crecimiento económico que empieza a demandar los recursos, que empieza, digamos, a activar un mercado, una demanda internacional y a veces conlleva intereses estratégicos. Control de rutas comerciales, control de yacimientos verificados o potenciales, tanto, digamos, gasíferos como petroleros, salida a aguas profundas. Bueno, todo eso conlleva generalmente en los últimos 5 o 6 años a una situación, digamos, de tensión en lo que son como los mares del sur de China, en la cual, digamos, hay una serie de países donde se incluye a Vietnam, donde justamente hay choque de intereses.
Principalmente, bueno, porque hay una herencia particular, hay una historia particular entre estos dos países en los últimos 50 años, en lo cual si uno, tampoco nos vamos a ir a la larga historia, una historia antigua, pero digamos, en los últimos 50 años, digamos, China ha ocupado islas propiamente que entrarían dentro de la soberanía territorial vietnamita. A eso, bueno, ha habido un par de escaramuzas militares. Todo esto se empieza a arrastrar, se empieza a conllevar. Y en la década, digamos, en los últimos años, se le viene a sumar todas estas nuevas tensiones. En este sentido, digamos que las mayores diferencias están entre el gobierno vietnamita y el gobierno de la República Popular China. Que son los dos gobiernos, perdón que siga hablando yo. Estoy medio dibujada hoy, veo. Son los dos gobiernos socialistas, los dos gobiernos con reformas de mercado dentro del socialismo. Esto a veces parecería abonar la teoría de que las ideologías en realidad son las excusas que usan los estados para poder llevar a cabo sus políticas, sus necesidades geopolíticas. Podría ser una lectura, digamos, hoy por hoy, digamos, ya digamos de ideología, tanto en el gobierno chino como, como la ideología como conformación, como lineamiento, como una filosofía de un Estado, yo ya lo pondría entre comillas tanto en China como en Vietnam. Sí hay un partido comunista en ambos estados que conlleva el control del Estado, pero justamente esta simbiosis, este sincretismo, este híbrido entre un Estado centralizado de perfil comunista, pero una economía abierta de perfil capitalista, digamos, son híbridos nuevos que entran dentro de la lógica propia ya de, digamos, cuestiones más ancestrales, capaz de pensamiento oriental, como de pragmatismos más contemporáneos. Ya no se va a digamos, sujetar a los estándares cerrados de una ideología. A eso voy. Con este tema de la globalización, bueno, se ha logrado llegar hasta los países más remotos, ¿no es cierto? A nivel población, ¿cómo es la aceptación de este pragmatismo? Porque han cambiado las generaciones, han cambiado a la generación de aquella de la guerra con las nuevas generaciones. Se acordar eso que decía un embajador de Vietnam. Claro, bueno, que antes el vietnamita no tenía una bicicleta, después tuvo una bicicleta. Y estaba contento con la bicicleta. Y ahora accedió a una moto, está contento con la moto, pero ya busca el auto. Entonces, o sea, ¿cómo es la aceptación de las nuevas generaciones hoy en Vietnam? ¿Y cuál es la visión hacia Estados Unidos y hacia China? Perdón, ya que estamos en la misma pregunta, contéstame cómo esto encaja con las tradiciones culturales que tienen estos pueblos. Bueno, una pregunta compleja. Necesitaríamos todo un programa, una semana. Pero bueno, a ver, en líneas generales, digamos, la población, por lo menos en los últimos 15, 20 años, donde se ha notado fundamentalmente, digamos, los impactos del crecimiento económico, ha empezado, digamos, ya, digamos, satisfechas ciertas demandas sociales básicas, ha empezado, digamos, a demandar, ya no, digamos, necesidades básicas, sino nuevos recursos, nuevos posicionamientos sociales y económicos, los que responden a este posicionamiento económico. Por lo menos capaz esto sea un poco más en China, capaz con la cuestión de Hong Kong, con el tema de la revuelta de los paraguas, qué sé yo, de la juventud. Capaz en Vietnam, por lo menos la prensa que nos llega acá, esto está un poco más solapado, no se nota tanto. También capaz porque la economía sigue satisfaciendo esa cuestión de necesidades. Ahora bien, con respecto a el pasado o la tradición, si no entra todavía a la tercera parte, que es cómo se ven con China y con Estados Unidos. Sí, eso, por eso después lo vamos a abordar más tranquilo y en detalle. Digamos, en líneas generales, digamos, no es... A ver, hay tensiones entre modernidad y tradición, seguramente las hay. Hay nuevas pautas familiares, la familia nuclear, ya no está la familia ampliada, mayores tasas, digamos, sin, digamos el mayor protagonismo de la mujer, conlleva también las mayores tasas de divorcio. ¿En todos lados o solo en las ciudades grandes? ¿O hay diferencias ciudades grandes y campo? A ver, hay un traslado de la población, digamos, del campo a la ciudad. Sí, digamos, eso es a nivel mundial, me parece. Digamos, en los últimos 15 años, el año pasado, ya la mitad de la población del sudeste asiático ha sido urbana y se piensa que en los próximos 10, 15 años ya casi el 60-70% de la población va a ser urbana. Ahora, ¿qué se entiende por urbana? No me imaginen lo que sería el centro, el downtown, el distrito financiero, sino que se empiezan a generar estos colchones, estos bolsones suburbanos bastante empobrecidos, que no están ni en un lugar ni en el otro lugar.
Acá la cuestión de la pobreza y acá cómo jugamos insertar también los avances tecnológicos. En el campo hoy se requiere, no sé cuánto. Sobrepoblación. Para cerrar, dejo que termines, tenemos 30 segundos así para redondear la idea. Bueno, con el tema, digamos, con el tema de Estados Unidos y con China, digamos, Estados Unidos ha tendido a ser más benefactor en los últimos años frente a China. Y esto se ve realmente, se puede ver en algunos casos de boicots comerciales a productos chinos en el caso de Vietnam. En esta conformación de aspectos se va gestando una clase media, una nueva población joven, con ciertos perfiles característicos en la población vietnamita. Muchísimas gracias. No te dejo hablar más, ¿no? Porque no sé interesante, porque los tengo que llevar a un pequeñísimo corte. No se vaya. Enseguida regresamos. Muy bien, acá estamos de regreso. Sin dudas, muy interesante el tema. Bueno, Vietnam para mí es un país donde siempre tenemos una calidez muy grande cuando vamos a visitarlos, en la embajada por supuesto, así que antes de llevarlos con Ezequiel, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. La Comisión Internacional creada por los Acuerdos de Ginebra denunció violaciones del armisticio, tanto por Vietnam del Norte como por Vietnam del Sur. El descontento en el sur comenzó a crecer y nació el Vietcong, cuyo significado es Vietnam Rojo, que comenzó a realizar acciones de sabotaje contra Diem. En el 60 se constituye el Frente Nacional de Liberación, con sede en Hanoi. En 1963 cae el gobierno de Diem, quien es ejecutado por un golpe militar. El sur comienza entonces un período de inestabilidad política que se traduce en 10 gobiernos en un corto período de tiempo. Estados Unidos preveía que el sur no podría mantenerse por mucho tiempo y comenzó lo que hoy conocemos como guerras proxy. Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos, ordenó comenzar bombardeos y aumentar el apoyo militar. La guerra especial, como se la llamaba entonces, consistía en apoyar a uno de los bandos para evitar así las bajas propias. No debió transcurrir demasiado tiempo para percibirse que esta iniciativa estaba condenada al fracaso. El ejército de Vietnam del Sur carecía de oficiales superiores capacitados y especialmente de moral de combate. El éxito del Vietcong, con el apoyo del norte, era inevitable si no se daba un vuelco importante. Recordemos que el pensamiento de los estrategas norteamericanos consideraba vital para los intereses estadounidenses mantener el control sobre el centro socialista, y Vietnam debía ser el límite de expansión tolerable. El virtual empate en la guerra de Corea apoyaba la decisión de intervenir con tropas propias a fin de torcer el rumbo. Solo se necesitaba un incidente que lo justificara y un falso ataque al destructor Maddox, que patrullaba por el Golfo de Tonkin, fue la chispa que encendió la mecha. Transcurría el año 1964. Unos meses después comenzó la operación Rolling Thunder, que consistía en bombardeos masivos sobre objetivos militares en Vietnam del Norte, para frenar el suministro de equipos militares y hombres a los combatientes en el sur, a través de la ruta de Ho Chi Minh. La batalla de Starly, con la victoria estadounidense, marcó el rumbo de la contienda. Los vietnamitas aprendieron que a Estados Unidos no se lo podía derrotar en una guerra convencional y apostaron a un nuevo modelo basado en la guerra de guerrillas. La ofensiva del Tet, del ejército norvietnamita y del Vietcong, un ataque sorpresivo y simultáneo en puntos neurálgicos de 36 de las 44 capitales del sur, fue decisivo. No solo militarmente, sino en la sociedad estadounidense. La destrucción de la contraofensiva de Estados Unidos llegó a los hogares norteamericanos a través de la televisión, que mostró la crueldad de la guerra y conmocionó a la opinión pública, que se puso contra el enfrentamiento. Estados Unidos mantenía ya en Vietnam a 543.000 soldados, pero el final ya estaba anunciado. Luego de Johnson,
quien no pudo presentarse a la reelección por la impopularidad de la guerra, el nuevo presidente Nixon había caído en medio de un escándalo político conocido como Watergate. Gerald Ford lo sucedió para aceptar lo impensable. Estados Unidos estaba derrotado y solo hubo que esperar que cayera Saigón para que el fin se cristalizara. Vietnam había conseguido lo impensado, derrotando a los Estados Unidos. El saldo fue monstruoso. 5 millones de muertos se estima, aunque nunca se pudo saber con certeza. Enormes daños ambientales y secuelas permanentes en humanos por la utilización del agente naranja, símbolo trágico de la guerra de Vietnam. A partir de allí, Vietnam consiguió la paz definitiva. En 1986, el país busca una nueva forma de desarrollo y establece las reformas de Doi Moi. 3 décadas después, Vietnam es hoy una nación próspera, con la segunda tasa de crecimiento después de China. Vietnam pudo dejar atrás el horror de la guerra. Bien, ahora vamos a meternos más en los temas geopolíticos. Hay un enfrentamiento, yo creo que hoy ya es muy claro, pese a que, aunque parezca mentira, yo hace 1 año y medio, 2 años atrás lo discutía y me decían que Estados Unidos eran socios, y yo decía que era una confrontación ya de índole estratégica, nunca van a ser socios. Bueno, ahora esto lo estamos viendo en el sudeste asiático. Estados Unidos fue dueño y señor, podríamos decir, de esa zona durante décadas. Sin embargo, el crecimiento de China, como vos decías, en las últimas 2 décadas empezó a empujar. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Bueno, la verdad, para contar, hoy, si lo tengo que responder en la actualidad, me tengo que reconstruir a la presidencia Trump, que vino a, digamos, a cambiar un poco los últimos 15, 20 años de relación. American First ha implicado un repliego de Estados Unidos sobre sí mismo. Es bueno eso, ver el impacto de Trump en la ASEAN, nunca lo habíamos hablado. Eso se puede poner otra cuestión, en la cual se ha disminuido la importancia de la diplomacia y relativamente ha aumentado la potencialidad de una respuesta dura. O sea, al perder el trato diplomático, la negociación, cuando vaya a pasar algo, acá acontece a lo bestia, a lo bruto, digamos, con una respuesta dura. En este sentido, este espacio, digamos, dejado por Estados Unidos ha sido empezado a ocupar por China, en la cual, digamos, en el marco de la propuesta de un cinturón, una ruta, ha hecho un mayor hincapié de inversiones, de ayuda financiera, de asistencia a los distintos países del sudeste asiático, ha impulsado, digamos, el músculo diplomático con giras tanto del presidente como, digamos, del primer ministro al sudeste asiático. Varios países del sudeste asiático han empezado a ver, por un lado, digamos, a China. ¿Ya es China el principal socio comercial de la ASEAN? Sí, de la ASEAN ya es el principal socio comercial. Está empezando a ser el principal inversor, ya empezando a desplazar o amenazar la importancia de Japón. Y todo esto también, bueno, con la presidencia Trump y la caída del TTP, del Trans-Pacific Partnership, digamos, ahí, digamos, como se dicen los asiáticos, Estados Unidos perdió cara, lose face. Impulsó algo, se comprometió algo y nos dejó en banda, como diríamos nosotros. Entonces, eso también ha implicado, no sé si va a continuar Trump o no, si va a terminar su presidencia o no, quién vendrá después de Trump. El tema, lo que vaya a hacer de Estados Unidos desde el punto de vista diplomático o negociaciones, le va a costar el doble. Y, por lo menos los países del sudeste asiático, van a rever 2 veces, 3 veces antes de comprometerse con Estados Unidos. Y en este sentido, China aparece, digamos, encantándolos, digamos, como un nuevo referente. Dice, bueno, lo que dejamos de lado, ahora avancemos con China. Bueno, pragmático por pragmáticos, no podemos decir si fueron amigos de su peor enemigo, ser amigos de China no les costaría nada. Ahora, ¿cómo se entiende que tengan una base rusa, creo que Cam Ranh, mientras realizan maniobras militares con Estados Unidos? ¿Eso también se enfriará? ¿Cómo va a quedar ese tema? No, a ver, en líneas generales, digamos, por lo menos le damos... La política exterior rusa, no soy un experto en eso, pero ha tendido a volcarse más hacia Medio Oriente. Dicho eso, con China mantiene buenas relaciones desde la Organización de Cooperación de Shanghái y en ese sentido mantiene también buenos tratos con Vietnam.
Digamos, Vietnam ha sido un aliado, un socio estratégico históricamente. En este sentido, digamos, no entraría tanto en contradicción la presencia rusa. Eso me dejó la duda. ¿Hay algo tácito o se dio naturalmente que, como vos dijiste, que China está viendo más el tema de la ASEAN dentro de lo que es Asia y Rusia está yendo más a Medio Oriente como apoyo? Digamos... La división de tareas. Digamos, me sorprendió, no lo había pensado. Es natural, las zonas de influencia, una es Europa Oriental. Ese tipo, digamos, no soy experto en ese tipo de lectura, en ese sentido no porque soy es verdad, central, pero... no se ve mucha injerencia de China, no lo había pensado, vos que sos el experto, yo no lo había pensado de esta manera, que China pocas veces se ha metido dentro de lo que es Medio Oriente. Es área de influencia de Rusia, obviamente. Rusia solo está más preocupado por el tema de Corea, por el tema de Vladivostok. Porque ahí están la frontera de ellos. Pero esto ya es sudeste asiático, como decir, bueno, manéjenlo ustedes. Acá en este caso, digamos, es clave la Organización de Cooperación de Shanghái. En el 99, consolidada en el 2001, este entendimiento en materia de seguridad y militar entre China y Rusia puede llegar a permitir, uno puede deslindar cierta división o cierto entendimiento, división de trabajo, de áreas de influencia, y bueno, sudeste asiático, la cuestión de Asia-Pacífico será ámbito de injerencia de China, y capaz Asia Central o más cuestión de Medio Oriente con la cuestión de Siria y todo lo que está pasando con el Estado Islámico, más cuestión de Rusia. Pero uno llama la atención, en este caso, por ejemplo, como dijiste, la venta de armas de Rusia a Vietnam, que si mal no recuerdo, de submarinos, no he visto grandes anuncios o grandes afirmaciones del gobierno chino. En este sentido hay una especie de... Bueno, otra cosa que fue muy sorpresiva fue Filipinas, que ha dado un giro muy sorprendente, vaya la redundancia, y se está alineando con Rusia después de ser controlada por Estados Unidos durante décadas. Pero hay una cosa curiosa. A ver. Claro, porque se alinea con Rusia, pero a la vez Duterte ha hecho algunas declaraciones en contra de China. Que es como que barajó hasta la posibilidad de un enfrentamiento con China, un enfrentamiento militar, lo cual él mismo dijo que es una locura. Te ponemos en aprieto. A ver. Yo creo, por lo menos, en lo que uno trata de distinguir en política exterior, yo creo que Duterte, de alguna manera te podemos opinar, ha tratado de bajar la intensidad de los conflictos. Digamos, más allá, digamos, sin entrar en la cuestión de aliados de Estados Unidos. Pero hace unos años atrás vos tenías el conflicto de los mares del sur de China, el conflicto con los musulmanes, el conflicto con los comunistas. Eran tres ámbitos, bueno, y la cuestión del narcotráfico, que para el caso, digamos, de la sociedad filipina es una cuestión de prioridad. Eran 4 conflictos abiertos. Fue muy duro. Fue muy duro. Son 4 conflictos abiertos. Duterte trató de alguna manera de decir, ok. Son demasiado frentes. Claro, la vinculación con Estados Unidos no me está sirviendo porque me está caldeando la situación con China. Cambió el eje, pero Estados Unidos a pro-China. Esa es una cuestión. Trató, con sus idas y venidas, creo que ahora se está retomando un poco, establecer una negociación de paz con los comunistas. De alguna manera trató de llevar un entendimiento, salvo los eventos recientes con el tema de Marawi, que eso ya es un traslado del ISIS, del terrorismo internacional a Filipinas, pero digamos, en líneas generales trató también de pacificar, de llevar una solución pacífica con las comunidades musulmanes al sur de Filipinas. Y obviamente la lucha contra el narcotráfico. Que bueno, acá entramos ya en la cuestión de derechos humanos porque ha pasado ya a ser una casa de brujas contra todo lo que declaran narcotraficantes. Pero también es curioso que pasan a estar en el centro de los ataques de la prensa, porque la verdad la imagen de Duterte es bastante mala en la prensa de Occidente. Casualmente cuando empieza a tomar algunas medidas que afectan las relaciones con Occidente y casualmente empiezan los problemas del terrorismo. ¿Qué opinas de eso? El tema de la prensa, a ver... Porque no es verdad, ha habido, digamos, la prensa occidental, y remarco la parte occidental, ha condenado bastante el gobierno de Duterte, ha tratado de traccionar algunas cuestiones, pero si uno ve los indicadores, digamos, de apoyo político, Duterte sigue teniendo el mismo apoyo social. En este sentido parece más un discurso de afuera tratando de hablar de una situación interna por eso. Una cuestión propiamente interna. Es como interna. que se busca desde afuera al que toma una posición diferente, desestabilizar el país. Yo puedo llegar a compartir ciertos aspectos de esa lectura. Algo de eso. Ahora, ¿Tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas?
Están disciplinadas, sí, tiene cierto grado de apoyo. Bueno, justamente, digamos, estos arreglos de paz, estos intentos de arreglos de paz, tanto con los comunistas como los musulmanes, sin entrar en la cuestión de Marawi, ha tratado, digamos, también de estabilizar un poco la relación entre el gobierno con las Fuerzas Armadas, que siempre ha sido bastante tensa en la cuestión de Filipinas. Ahora, otro actor principal en la región es Indonesia, con sus más de 240 millones de habitantes. 150, porque sí, ya han crecido estrepitosamente. Estados Unidos esperan encontrar en Indonesia un aliado, porque principalmente en contra de China, porque si bien hay una parte de la población china que vive ahí y viven en bastante conflictos, o sea, ¿cómo está esta situación actual? Actualmente, digamos, en los últimos años, la relación ha sido relativamente pacífica. Bueno, hay que explicar al público que los chinos, digamos, que están en Indonesia, tienen un buen poder adquisitivo. Generalmente, digamos, a ver... Perdón, y que como una especie de válvula para descomprimir la situación social, de vez en cuando, ellos lo dicen los indonesios, salen y apalean chinos, y después se vuelven. La cuestión es la siguiente, y siempre es una pregunta, una de las preguntas tramposas que uno diría. ¿Cuántos chinos hay en el mundo? Generalmente te responde con la población de China, la que uno no considera la diáspora china a nivel mundial. A ver, no hay números exactos, pero estamos hablando entre 60, 80, hasta 100 millones de personas, o sea, chinos de ultramar. Y la mayor porción de esta población está en sudeste asiático. Ajá. Generalmente no ocupan lugares de intermediarios, comerciantes entre el campo y la ciudad, prestamistas, sumado al hecho que generalmente la población china no tiene a integrarse con la sociedad. Están en sus núcleos comunitarios. Esto lleva a que en momentos de crisis, de pesar económico, como ha sido hace 20 años atrás, en la crisis del 97, literalmente se ha salido a linchar a chinos a la calle. O sea, en Tailandia, especialmente en Indonesia, han sido casos, digamos, de linchamientos públicos porque decían que era el chivo expiatorio por cual la situación del país había llegado a esta etapa por la explotación de los chinos. Ahora, ¿controla China la economía de Indonesia? A ver, ¿cuál es la incidencia de la comunidad china en la economía? Es importante. Sí. O sea, a eso le sumamos las inversiones chinas, o sea, de los gobiernos o de las empresas chinas. En conjunto. Yo no sé, a ver, no me atrevería a decir que controla, pero sí es un actor importante a tener presente. Y si uno lo ve ahora justamente con el tema de, por darte un solo ejemplo, el tema de las construcciones de trenes de alta tecnología o de alta velocidad, se está teniendo a ver en Indonesia, en Malasia y Singapur, en Tailandia, en Laos, cómo se le está dando como prioridad a las ofertas chinas frente a las ofertas de otros competidores. Entonces acá el peso de la importancia china... Parecería entonces que a mediano plazo es difícil que Indonesia se vuelque a favor de Estados Unidos. Yo creo que, no sé si se va a volcar a favor de Estados Unidos. Por lo menos va a tener que ser neutral. Sí está tratando, digamos, de fortalecer su posición en sí misma. O sea, a diferencia del anterior gobierno, el actual gobierno de Joko Widodo, yo rescato dos cuestiones básicas. Una, esta cuestión del eje marítimo. Digamos, está tratando de fortalecer y consolidar a Indonesia como una potencia marítima. No de proyección marítima hacia afuera, pero sí es un estado archipelágico, 13.000 islas, que le da mucha importancia a la cuestión marítima. Mencionamos el eje entre el Índico y el Pacífico, la cuestión de economía del mar, de los mares, está dando mucha importancia a eso. Y en eso se quiere posicionar. Es en este marco donde ha tenido algunas pequeñas rispideces con China, que entre todo no han escalado a muchas cuestiones, justamente por lo que mencioné anteriormente, por el tema de los mares del sur de China. Sí. La otra cuestión, y lo vuelvo a remarcar, es el posicionamiento de Indonesia en el mundo musulmán. Ya algo... Es el primer país musulmán del mundo. O sea, con más musulmanes. Con más musulmanes, pues ellos se enojan porque es un país laico. Digamos, el Estado es laico, es secular, pero tiene la población, el país con mayor población musulmana del planeta. Y es laico, pero también tiene la Panchasila que matiza también. Bueno, es esa cuestión particular en este caso particularmente de Indonesia, pero de los países del sudeste de Asia. El Estado es secular, pero su principal principio, o sea, lo que se conoce como Panchasila, dentro del Panchasila, uno es la creencia en un solo Dios. Claro. Acepta una cuestión de distintas religiones hacia adentro del Estado.
O sea, incorpore las creencias dentro del funcionamiento de la sociedad civil, no que sea administrada, pero más o menos encauzadas por el Estado. Entonces es un libro interesante de estudiar. Pero a lo que quería ir con esto, y justamente capaz un poco el Pancasila me sirve, cómo Indonesia trató de posicionarse como mediador en el conflicto entre Arabia Saudita y Irán. Cómo Indonesia está tratando de aparecer como mediador en la crisis de los Rohingya en Myanmar, frente a un posicionamiento mucho más duro en el caso de Malasia. Entonces está teniendo una política exterior mucho más activa en lo que se refiere a las cuestiones del mundo musulmán. En este sentido, no sé si se definió como aliado de los Estados Unidos, pero capaz Estados Unidos le sirve a fortalecer a Indonesia como Indonesia, como una especie de colchón frente a China. Dentro de salvo la zona esa de la zona de Sumatra, del norte de Sumatra, después el resto de Indonesia parecería como que es el más occidental de los países musulmanes. Más liberal, más tradicionalista, más permisivo no, pero más tolerante en algunas cuestiones. No sé si más occidental. Está bien, pero más tolerante, no tan rígido. Claro, como puede ser Malasia, por ejemplo. Exactamente. Malasia es un poco más conservador. Y inclusive, digamos, Indonesia y Malasia son mucho más tolerantes en comparación con, capaz, una Arabia Saudita. O sea, el tipo del Islam que llegó fue distinto, el sistema legal es distinto. Obviamente profesan el Islam, pero hay ciertas particularidades dentro de ellos. En este sentido, Indonesia es un poco más tolerante a la diversidad religiosa hacia dentro del país. Ahora, teniendo en cuenta que China crece día a día y dentro de la presencia dentro del sudeste asiático, no faltará mucho para directamente superar a Estados Unidos la presencia, lo que no va a ser fácil ni para Estados Unidos seguir con este apoyo a Indonesia, ni para Indonesia someterse a Estados Unidos como un aliado. Comparto. En ese sentido, la historia dirá, eso ya será futurología, digamos, pero digamos, ahí está un poco marcada la tensión de estos tres actores. Claro, por lo menos es claro lo que está sucediendo. Ahora, para cerrar, que ya nos quedan 2 minutos, nosotros, bueno, que como vos sabrás, este es nuestro 9º año siguiendo los temas de Asia, ¿no? Cuando ya nadie casi hablaba, creo que estuvimos en el momento justito. Claro, hay la gente que ve este programa no conoce tanto eso. Y nosotros tuvimos un programa que se llama Asia en Movimiento, que estuvo en Senado TV hasta el 24 de diciembre de 2015, donde nos cortaron y nos sacaron casualmente, pero acá estamos volviendo siempre teniendo en cuenta Asia. Que siempre hemos girado mucho alrededor del tema de Asia y es un tema que, bueno, más o menos lo manejamos. Pero lo que, de hecho, nosotros fuimos de los promotores con la diputada Perier en hacer el primer encuentro del grupo de la C en el Senado. Vos sabrás cuándo fue esto. Ahora, pasado el aviso. Pasado el aviso, te digo, lo que me llama la atención es que yo lo he notado que en el último año y medio de este gobierno se ha enfriado las relaciones, las actividades de los países asiáticos. ¿Puede ser? Yo creo ha habido un enfriamiento en algunos aspectos. A ver, yo creo que el actual gobierno en algún primer momento pugnaba por una inserción en Asia a través de la Alianza del Pacífico, que se sigue sosteniendo, pero esa inserción de Asia estaba, digamos, bajo el eje de los Estados Unidos. Obviamente esto estaba con una proyección de que iba a ganar la administración Obama, Hillary Clinton. Al ganar Trump, cambió el eje y de hecho empezó, digamos, a revolcarse un poco más, a brindar un poco más de importancia a China. La visita presidencial, de hecho, bueno, la participación de Macri en la reunión que tuvo de la ruta de la seda en China. Ha habido como un revaloramiento en esa cuestión. Sí. Con respecto a los países del sudeste asiático, por un lado, digamos, se presentaron los documentos para adherirse al TAC, puede ser una cuestión, pero digamos, en líneas generales, con el tema de sudeste asiático, bueno, perdón que me olvidé de esto, de la apertura de la embajada de Singapur, pero digamos, todavía no se está tratando de atender a la región como un conjunto. Claro, bueno, claramente... Lo que pasa es que nos integramos al mundo y nos olvidamos nada más que del sudeste asiático, que son cosas que pasan a veces. Bueno, claramente el gobierno anterior realmente fortaleció las alianzas. O sea que es natural cuando vos tomás como eje la alianza, acercarte a Estados Unidos, Europa Oriental, se va dando naturalmente que te vas, Europa Occidental, perdón, no Oriental, se va dando naturalmente que empezás a tomar distancia de otros lugares, pasan a no ser prioritarios, más allá de que vos tengas intenciones o no.
Bueno. No sé cómo si esto se está reflejando en las balanzas comerciales, pero me imagino que ahora sí se ven favorecidos por el tema de las importaciones de Argentina. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Muy interesante como siempre. Uno quiere seguir teniendo presente todo lo que es el tema de Asia. Me quedo pendiente de saber cómo ven el tema de las dos Coreas. A ver, lo vamos a dejar para un próximo programa porque realmente no tenemos tiempo. Es muy rico y falta mucho contenido en la televisión argentina sobre este tema, pero bueno, esperamos invitar en otra oportunidad de seguir hablando y esperamos mantener mientras podamos este interés en todo lo que es Asia, lo que es el eje tenemos que hablar sur-sur. más de Indonesia, porque es un país demasiado importante para lo que nosotros conocemos. Bueno, te comprometo a la próxima vez a hablar de Indonesia. Siempre es un gusto estar acá presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Como saben, estamos a su disposición para responder cualquier pregunta o inquietud en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a Mariana Sanjao, si no me equivoco, por tan halagador mensaje que nos mandó. No podía dejar de agradecerle y uno se siente realmente parte de todo esto y pensar que realmente podemos llegar a ustedes con algo de lo que estamos haciendo. Así que nos vemos la semana que viene en la próxima edición de Humo y Espejos.